Mi mami siempre me dijo que me case, que tenga 2 hijos, que eso solo es en la vida, que pa' qué tanto más necesito. Pero yo tengo un ardor que me quema en el pecho, que me dice que yo nací para mucho más. Y quizá tengas razón, quizá perdí la cordura, pero prefiero intentarlo y fallar a morir con la duda. Dicen que no es lo mío cantar. De crío metiéndome en León Catán. Ahora sonrío, soy León Catán. Formo con la copa y ya quiero otro mundial. Hicimos el click sin tener que hacer clack. Ando con Big, siempre money más back. Cuando me decido no me tiro para atrás. Cuido mi apellido, no me fío de no. Tengo en mi mano todo lo que le he pedido a Dios. Con mis hermanos brindamos por lo que sucedió. Nunca tuve un plan B, por eso fue que se nos dio. Para ver Metodolí. Metodolí es una combinación de herramientas profundas para poder verte a vos, conocerte, ver los patrones limitantes o las dinámicas que uno va teniendo que realmente te bloquean y tu camino. ¿Con qué herramientas? Diagnóstico de rostro, constelaciones familiares y empresariales, budismo zen, japonés y tibetano. Pero como ustedes saben, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. Por lo tanto, Metodolí ahora incorpora diferentes miradas, diferentes experiencias y conocimientos. Así que tengo el gran honor de presentarlas a este hermoso equipo. Así que vamos a presentarnos. Bueno, yo ya me presenté. Soy Lilian Cáceres, lo vuelvo a hacer. Soy Lilian Cáceres, trabajo en acompañamiento de transformación a personas y a empresas. Hace 20 años. Mariana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Borinelli, ya me conocen. Soy psicóloga social, soy astróloga y actualmente me dedico a hacer cartas natales, revoluciones solares y tengo mi escuela de astrología, La Casa de Arriba, donde formo personas para que se dediquen a esto que es, a este lenguaje simbólico que es la astrología, que es realmente apasionante para conocerse uno y también para ayudar a conocernos entre todos, por ejemplo también en las empresas, en la comunicación, en los vínculos, desde un montón de lugares. La astrología puede abarcar ámbitos enormes y conocernos es el primer paso, ¿no? Es una herramienta principalmente de autoconocimiento y bueno, y de eso charlaremos. Bienvenida. Gracias. Agustina. Ay, me reinteresa lo que haces. Ay, sí. No te voy a contar más. Gracias. Bueno, yo soy Agustina Jasielski, soy psicóloga, coach organizacional y los últimos años me especialicé en neurociencias y en economía del comportamiento aplicado a equipos de trabajo. Entonces, básicamente trabajo con líderes y con equipos en organizaciones para que trabajen mejor y tengan mejores resultados. Hermoso. Bienvenida. Y yo soy la doctora Melina Guerín, soy médica, especialista en cardiología, soy jefa de cardiología de un instituto cardiovascular, soy medio aparato al lado de toda esta gente con apertura, pero tengo apertura obviamente. Soy cardióloga clínica, así que trabajo con pacientes cardiópatas, pero también con estrategias de prevención cardiovascular, metabolismo, obesidad, diabetes y todas estas cuestiones que ahora sabemos que están relacionadas. Así que un placer, gracias Li por la invitación. No, un placer tenerte y bienvenida. Bueno, les voy a comentar qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una mirada, se lo voy a decir así, una mirada te hace avanzar, varias miradas trascendes. Entonces, en este mes vamos a hablar de cambios, los cambios. ¿Qué pasa con los cambios? Nuestra resistencia a los cambios, cuándo cambiamos, si es real el cambio. Hoy en este programa vamos a estar una vez por semana, pero en este programa vamos a hablar de
esos cambios que necesitan o que tienen que hacer o que hacen emprendedores, empresarios, organizaciones o la persona que tiene simplemente un proyecto, que dice, ok, tengo la administración, ¿cómo empiezo con un proyecto? Porque es un cambio, el cambio en la vida, cambio seguramente, Melina, vos nos vas a guiar muchos más, pero en el tema de la salud, del corazón. Entonces, hoy hablemos de cambios. Y mi pregunta es, ¿cuesta tomar la decisión de cambiar? Y si hay algo como en esta decisión que yo voy a tomar de cambiar, ¿la decisión es mía o la vida me lleva a cambiar o me tengo que adaptar? O sea, ¿hay resistencia al cambio? Siempre. Para mí, sí. Desde la mirada astrológica, obviamente, depende mucho de nuestras cartas y hay signos y energías que son mucho más resistentes al cambio que otras. Por ejemplo. Por ejemplo, Tauro, que sé que acá hay algunas de Tauro. Tauro es uno de los signos que más le cuestan los cambios, porque es de tierra, es fijo. Por supuesto, hay que ver toda la carta, como siempre decimos. Sí, pero hablemos de generalidades. Hablamos de generalidades, sí, y de energías. Ella no es solamente Tauro, ¿sí? Además tiene una carta que tiene un montón de otras energías, pero la energía taurina podríamos decir que es el signo que más le cuestan los cambios porque es de tierra y es fijo. Entonces queda ahí como fijado a determinadas ideas y a lo que me resulta cómodo, seguro, y bueno, no significa que no los puedan hacer, por supuesto, todos podemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿Y al que menos le cuesta? los signos mutables, que son serían? Sagitario, Géminis, Piscis, Virgo, son los signos que más se adaptan a los cambios. Como energías, no hablamos de personas, hablamos de energías, ¿sí? Porque las personas tienen mucho más que un signo solar. Sí, sí, claro, pero también por lo menos la idea es de decir, ok, de lo general, más o menos sacar como 2 o 3 puntos como guía para ustedes, que puedan tomar en esta de integrar, digo, y esto es integrar diferentes miradas, a ver si de las diferentes miradas podemos aportar algo para que ustedes que están del otro lado lo puedan tomar y les sea lo más fácil posible. Bien, entonces vamos por Tauro. A trabajar. Y los signos fijos, y agrego además de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario también son fijos, ¿sí? Acuario. Los signos fijos son los... Acá tenemos... Los sí. exponentes. 2 exponentes acuarianos y taurinos. Todos signos fijos somos acá ahora que me doy cuenta. Sí, Escorpio, Acuario y Hablando Tauro. de cambios. Hablando de cambios, todos signos fijos. Y los signos fijos son los que más les cuestan los cambios. Por eso- No es solo Tauro, ¿eh? Igual Hagámonos yo cargo. te quiero decir algo. Sí. A todos nos cuesta un poco los cambios. Sí, claro. Porque en realidad yo no sé si es que nos cuestan o la resistencia es al cambio o en realidad tiene que ver con soltar formas de hacer, de ser, de pensar que nos fueron útiles en el pasado y que no tiene Nos que dan ver seguridad. tanto con... Y nos da seguridad. Obvio. O sea, lo que funciona. ¿Para qué lo voy a cambiar? Hay un montón de energía Pero que tenés no- que poner ahí. Perdón, ¿no les parece? A mí se me viene esta imagen, ¿no? ¿Vieron los chiquitos que van al jardín? Que es lo nuevo, que no saben con qué se van a encontrar y están agarrados de la mano de la mamá o del papá y lloran y tenés que hacer esa transición con el chico para que mire para atrás y diga, ay, bueno, ok, está ahí. Es como el cambio o el Obvio. miedo al cambio, si lo ponemos en una cosa más, sería una cosa así. Sí, claro que sí. Bueno, que hable la psicóloga también. Es que yo banco un montón todo lo que estás trayendo. De hecho, me puse a pensar, Leo, Acuario, a ver qué nos pasa con los signos. Y hay ciertas tendencias, ¿no? Y depende de qué tipo de cambio. Por supuesto. Porque hay miles de tipos de A cambio. todos. Y además, hablar de cambio, en realidad la palabra cambio viene de intercambio mercantil. No viene de personas. En realidad lo que les pasa a las personas es una transformación. Re. Y para poder transformarnos también es para mí, y hablando de tips, es entender qué sí conservamos. Porque si yo te digo, vamos a cambiar todo, es un montón. Te perdés, te genera incertidumbre. Mira, ayer me No, decía- y llorás. Y no, ni te Te cuento. tapás y llorás, porque es muy difícil, como, no, yo creo en la transformación también. Y hablando como de vos. eso, ayer me decía, y lo traigo acá con A ver, sí. la mirada médica, ayer justamente una persona, mundo laboral, me decía, Agus, a mí ¿sabes lo peor para mí que es? Es la incertidumbre. O sea, no es vamos a hacer esto. Esto está, ok, lo vamos a hacer, compro, vamos.
Ahora, me genera un nivel de incertidumbre Es lo que más tremendo. angustia, obvio. Tremendo. ¿Qué hacemos? Bueno, Meli? en salud hay un montón de cosas que uno muchas veces necesita cambiar. Y hay descritos por alguien que se llama Prochaska 5 estadios o etapas de cambio. El precontemplador no contempla cambiar, no quiero cambiar, cosa de otro, no, yo no quiero hacer ese cambio de la empresa o de lo que fuera. El contemplador contempla cambiar, quisiera dejar de fumar, pero no tengo idea cómo. El que está en acción está listo para el cambio, o sea que por ahí nuestro trabajo es llevar al precontemplador a contemplar y al contemplar, al que contempla, a accionar. Y finalmente viene la recaída. Esto sirve para bajar de peso, para comer saludable, para empezar ejercicio, para dejar de fumar, para dejar abuso de sustancias o abandonar el alcohol. Todos pasan por esos estadios. Después viene recaída y finalmente el mantenimiento libre de eso que, o sea, hice el cambio y me afiancé. Pero muchas veces la persona tiene que pasar más de una vez por ese ciclo hasta lograr el cambio hacia algo más saludable. O sea que nos podemos tener un poquito de paciencia. Hay que tener paciencia. Claro sí. que sí. Vamos a ver ustedes en cuál de estos 5 puntos están o si ya dieron 2 vueltas. Sí, sí. Debe ser algo cíclico también, ¿no? Sí, siempre Sí. estamos ahí. Marian, el otro día habías contado algo que a mí me fascinó. Esto de la transformación. ¿Cómo era? Que hay una parte de la carta en donde los cambios también están asociados con la identidad. ¿Cómo era? Hablábamos de, en realidad hay, en nuestra carta natal tenemos casas, ¿sí? Ok. Que son como sectores de ámbitos de nuestra vida, y hay uno de los ámbitos que es la casa 8, ¿sí? Que es el ámbito de la transformación. Wow. Y justamente nos invita a ir a lo profundo y un poco habla de esto, ¿no? Que se relacionan para quienes nos están viendo y que no entienden de casa, se relaciona mucho con la energía escorpiana, ¿sí? Que tiene que ver con ir a lo profundo. Para poder generar un cambio y para poder transformarnos, necesitamos sí o sí ir bien a lo profundo, ¿no? Ir a las raíces. A veces uno dice, ¿pero por qué? Siempre que hacemos un cambio tiene que doler. Y a veces los cambios profundos, ¿no? Nos llevan a tener que dejar, porque ¿qué es la transformación? Algo tiene que morir para que otra cosa vaya a nacer, ¿no? Entonces en ese morir, algo tiene que dejar de ser, nos quedemos quedar ahí apegados a eso, porque era lo que nos daba seguridad, pero sí o sí tenemos que dejarlo. Bueno, la casa 8, la energía escorpiana, Plutón, ¿sí? Son planetas, signos, casas, bueno, sin ir a lo técnico, Sí. que nos conectan con esta energía de transformación profunda. Y actualmente, bueno, después si quieren hablamos un poco de esos tránsitos de ahora. Sí, yo iría a algo como más, así como más concreto. Les preguntaría a ustedes, hoy estamos en estos tránsitos, estos movimientos, en un periodo de cambio que la energía o la vida o los planetas te invitan a cambiar, Totalmente. y si no lo querés hacer, Te la va a vida llevar. te lleva. Sí. Hoy por hoy, con los tránsitos, con Sí. el cielo que tenemos en este momento, Sí. que después si quieren les cuento un poco más, no hay forma de que no cambiemos. El mundo está cambiando, el mundo va a dejar Sí. de ser lo que era, eso Entonces, es así. Agárrate de la silla. O agarrate de la silla. Agustina, vos que manejás muchos líderes y equipo, ¿vos notás algo, un movimiento hoy en día a que la dinámica o las formas de los equipos inviten o quieran cambiar? ¿Y notás resistencia de quién? ¿Del equipo o más de los líderes? Creo que estamos en un contexto re interesante donde la IA viene a irrumpir y a hacer un contexto y una forma de pensar nuestro trabajo, pensar qué valor agregado damos como profesionales y como empresas. Y ese contexto de cambio está, creo que en todas las profesiones o en casi todas, ¿no? Repensar cómo trabajo con la IA, dónde aporto valor, qué puedo automatizar, etc. Ahora, cómo lo manejamos va a Sí. depender de la empresa, la cultura, los líderes y digamos, los contextos que generemos para abrazar esas posibilidades de cambio o no. Digo, hay empresas en donde es, bueno, vamos a empezar a usarla ya. Sí, eso. Dame un ejemplo concreto, dame un ejemplo, a ver, de esto. Alguien que se resiste al cambio, pero tiene que hacer el cambio. Mira, Por bueno, hay un ejemplo. montón de ejemplos, pero te puedo Sí. contar uno donde, que es muy actual. Un equipo, el líder, planteó, vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial para una parte de la empresa, no para todo, ¿sí? Para una parte. Entonces, los que no forman parte de esa transformación
empezaron por radio pasillo. Ah, pero me van a rajar. Me va a pasar. ¿Qué hago yo con esto? Pero no estaban todos en la misma emocionalidad. Había otras personas dentro del mismo radio pasillo que decían, bueno, pará, se viene el cambio. La empresa está apostando a abrazar esta posibilidad y de alguna manera profesionalizarnos. Yo quiero estar en ese barco. Entonces me parece que ahí también hay una decisión, una elección personal que obviamente cada uno en sus zapatos, ¿no? Sabe cómo puede abrazar o no estas posibilidades. Te posicionás y decís, bueno, ¿qué puedo hacer con esto desde la elección? O para esto no, porque me genera mucho miedo y no sé qué va a pasar, ¿no? Hay un margen chiquito de elección. Hay varios autores que hablan que ante los cambios tenemos 3 posibilidades. Ante las situaciones tenemos 3 posibilidades. Una es soltarla, decir, con esto no, ¿sí? Me voy de la situación. Otra es me transformo y digo, vamos, yo puedo con esto, quiero profesionalizarme. Y la tercera es me resigno. Estoy acá, ¿sí? Sigo estando en este espacio, pero o lo acepto o me resigno, ¿no? Depende de la posición. Entonces, digamos, yo creo que el mensaje, Sí. o que creo que es muy importante, es no es suficiente si vamos a impulsar un cambio con una reunión de equipo y decir vamos a hacer esto y punto. Necesitamos trabajarlo, necesitamos generar puntos de rituales para poder abrazar el cambio que sea, desde una herramienta, la IA, un nuevo negocio, un nuevo proceso, lo que sea. Hay una serie de pasos que son recomendados que no basta con solo decir 1, 2, 3, vamos para acá. ¿Viste? Es como mudarte y decir 1, 2, 3 me mudo y ya está. No, pasan un montón de cosas. Un Sí. montón. Vos lo sabés. Yo lo Sí. sé. Meli, ¿y según tu experiencia y tu conocimiento, en esto de los empresarios, ¿no? O gente emprendedora, o que realmente el estrés tiene pico, o por ejemplo la gente que trabaja muchas horas, porque es CEO, porque es... ¿Qué pasa con ese cambio de buena salud? ¿O dónde está el límite para ellos en su salud? Claro. No, me resultaba también interesante lo que charlaban de IA, que nos pasa también en el instituto. El que suma IA, el que se monta al cambio, va a estar, va a seguir. Y el que no, se tiene que quedar afuera o algo así. ¿Cuántas en medicina, por ejemplo, tiene sentido que haya dermatólogos? Claro. Porque los dermatólogos miran una lesión y te dicen qué hacer. Pero Sí. la IA sabe mucho más, tiene mucha... O sea que, ¿cuánto de esto va a producirse? Y con respecto a lo del estrés, en la persona que está, me pasa con los pacientes, yo hago mucho asistencia, así que tengo muchos pacientes todos los días, hoy, mañana, todo. ¿Cuántos pacientes acelerados y que no llegan, como es uno, por ejemplo, como me pasa a mí misma, no tienen espacio para hacer un cambio saludable? Y ahora las guías internacionales, por ejemplo, fueron hacia eso, exacto. Por ejemplo, antes decían, hay que hacer ejercicio media hora por día todos los días. Ahora las guías americanas nuevas dicen, ¿tenés media hora? Sos un genio, pero nadie tiene. ¿Tenés 20 minutos? ¿Tenés 15? ¿Tenés un minuto? Y el concepto de la guía es, ¿quién no tiene un minuto? Todos tenemos un minuto. Hace un minuto, un minuto por hora de ejercicio, por ejemplo, locura. hablando de ejercicio. Sí. O sea, le llaman snacks saludables, por decir snacks de ejercicio saludable. Y haces una sentadilla, que por entonces, ejemplo. un minuto, Claro. haces un minuto de sentadillas, ponele, antes de llamar a un paciente, antes de reunirte con la empresa o antes de hacer algo con otra gente, un minuto todos tenemos. O sea que el cambio a veces tiene que requerir alguna herramienta o estrategia que permita al otro cambiar, porque si me decís que todos los días tengo que hacer 3 horas de algo, no llego, no puedo, entonces me quedo afuera. Creo que eso está buenísimo, Meli, porque incluso cuando planificamos y cuando trabajamos en procesos de cambio, pensar en pequeños logros Pequeños logros. es clave, porque pensemos lo siguiente, vos decís, vamos a hacer X cambio, y se te genera un mundo de posibilidades porque el cerebro está acostumbrado, está seteado para predecir continuamente, ¿no? Entonces, Sí. mundo de posibilidades. Bueno, ¿de qué de esto puedo empezar a hacer de a poquito y celebrar esos pequeños logros? Porque a veces son pequeños, grandes logros los que hacemos en ese minuto que concientizaste que hiciste antes de atender un paciente, o en ese espacio que hiciste distinto en un espacio laboral que ya venías trabajando hace 10 años y de repente lograste hacer algo diferente. Ese algo diferente, celebrémoslo. Claro. Y a veces nos olvidamos Muy de bien. celebrar esos pequeños logros. Sí. ¿Vos crees, Mary, es lo que escucho
¿crees que la gente que está a 1000, sobre todo lo que tienen en las espaldas, grandes empresas, o que empezás un emprendimiento, como decía, el corazón es uno de los que más avisa, por decirlo así? ¿Y hay diferencia entre mujer y hombre? Muy, muy buena pregunta. En realidad, en general, cuando ocurre un evento cardiovascular, que es un infarto, estas personas son personas como muy cargadas, tipo A se llamaba antes, pero como estar cresta de la ola, todo, voy por todo, hago todo. La persona esa, en general, se estresa mucho y el estrés funciona como un gatillo en esto. En general, el estrés no está solamente estrés y por ahí hay un colesterol alto, un antecedente familiar o lo que fuera, diabetes o hipertensión, o ahora hay cosas nuevas, lipoproteína alta, que nadie la sabe, que hay que saber la lipoproteína alta porque tenés todo normal y eso alto. O sea que muchas veces con un gatillo de estrés y algún elemento más se produce un evento y ahí cambiamos de fuerza. O sea, ahí decís, tengo un infarto, no sé, tengo 7 stents y ahí hay que cambiar. Sería por ahí bueno, antes de producirse eso, claro, llegar a cambiar. Hablábamos hoy que decía Mariana, ¿no? Sí, no, yo pensaba, más allá de estos cambios, digo, que se viene todo este mundo de la guía y que los cambios van a ser inevitables y que nos tenemos que adaptar, digo, pero el cambio necesariamente nos va a llevar a esa locura y a vivir que tenemos que tener un minuto. Me pregunto, ¿no? Me preguntaba eso porque también yo empiezo a ver que hay como una necesidad de que eso también es un cambio, no es resistirnos al cambio si elegimos vivir de otra forma, ¿no? Y desde una manera o más tranquilos o volver un poco a lo analógico, que se está hablando mucho de eso también, porque astrológicamente lo que se ve es un cambio que no va a parar, ¿no? Y la tecnología obviamente no sabemos a dónde va a llegar, pero también es una elección y una decisión nuestra a dónde nos queremos subir o qué queremos hacer, que vamos a tener que usarla, la vamos a tener que usar, pero también podemos seguir generando otros espacios o volver a generar espacios que perdimos, porque yo veo eso mucho también. Inclusive en mis clases hay gente que me empieza a pedir volver a lo presencial, ¿no? Claro. Y digo, ¿qué es adaptarnos al cambio? Lo pienso como pregunta, ¿no? ¿Es subirnos y que tengamos solamente un minuto para hacer ejercicio o realmente ir hacia otro lado, ¿no? Por ahí, en eso que dice Mariana, que me parece re interesante, el tema de que si no hago todo así, a full, me quedo porque afuera. eso, claro, me quedo afuera, porque eso tiene rédito. Si yo hago muchas cosas, o sea, tiene rédito, aunque sea, sirve, si yo estudio mucho, me va bien, si yo trabajo mucho, hago muchas cosas. Entonces, el rédito ese que es tan valorado, tan preciado, compite o se pelea con todo esto, con tener espacios, con tener otros momentos. Para ir pensando en el cambio, hay que ir pensando en romper patrones. Desafiarlos. Decir que de esto... Sí, compro, los patrones, que no. digo, limitantes, no todos, digo, pero hay que romper patrones. Y ahí se juega bastante la lealtad a los patrones familiares, a los patrones sociales, a los patrones. Digo, hay una lealtad inconsciente o consciente en eso que hemos heredado. Sí. Que por cierto, como les conté, en mayo va a ser todo hablando de cambios, porque el próximo programa están los deportistas de alto rendimiento. Pero en junio vamos a hablar todos de la herencia. Buenísimo. Y digo, en esto voy adelantando un poquito en esto de romper patrones. O creencias. A mí me viene con esto del patrón que decís, ¿vieron que hay moléculas, fármacos ahora que sirven para bajar de peso? Sí. El patrón cambió todo. O sea, el patrón previo de la persona con corporalidad aumentada o con obesidad era un patrón de esfuerzo heroico, se llama en la literatura. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? Sacar harina, sacar esto, hacer aquello, lo otro. O sea, patrón esforzado. En general, cuando yo veo a alguien que viene de eso, viene de años, conoce todo, ya sabe, ya probó, ya falló, ¿no? Estas nuevas moléculas, que son todas buenas, que les va bien con el riñón, con el hígado, con la diabetes, con la insuficiencia cardíaca, con el peso, etcétera,
vienen a romper un patrón que esos programas vieron de obesidad, Sí. kilos Sí. mortales y programas Sí. en donde la persona El sufre, esfuerzo. se esfuerza y es marginada, estigma. Bueno, ahora estas moléculas borran algo que se llama food noise, ruido de comida. No pienso más. Entonces se va el, ay, ¿qué tengo que hacer? Que no puedo, que sí puedo, que comería. A ver, llego a mi casa y ¿qué tengo? A ver, ay, no, me voy a comprar algo. Todo eso desaparece Qué loco. y hay que reemplazar, hay que enseñarle a la persona de cero qué tiene que comer para evolucionar bien. Por ejemplo, para no consumir el músculo. O sea, esto de los patrones llega a distintos lugares. Ruptura de patrones previos para rearmar algo nuevo, que tampoco conocemos mucho. Sí, y en esa transformación, y hablando un poquito de herencias, el mundo laboral fue cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces esto de cuanto hago más, entonces produzco más, en realidad es de la era industrial. Ujú. No Exacto. necesariamente hoy vas a ganar más o te va a ir mejor porque hagas más de lo mismo. Y le pasa al emprendedor que por ahí le fue muy bien hasta determinado momento, o un líder en una empresa que creció como líder por determinados patrones, acciones y conversaciones. Y de repente se encuentra en una situación y dice, bueno, para yo seguir creciendo o seguir siendo un buen performer en el lugar actual, necesito transformar formas de pensar y de hacer. Y eso requiere una pausa. No, Claro. no es a corriendo. O sea, para Claro. poder transformar, está probado que necesitamos hacer una pausa. No es todo ya. Está Sí, bueno. sí. Eso. Muy importante. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, ahora que tal vez en los más jóvenes, ¿no? Empresarios que tienen empresa, que han trabajado mucho con la parte más consciente, le digo yo, o coach, las 7 leyes de Harvard y demás, y empiezan a incluir lo no visible con otras herramientas. Digo, como pueden ser constelaciones organizacionales. Vos que estás con la astrología en empresa, que me parece súper interesante. En esto lo mismo, ¿no? Porque esta es la conclusión que vamos sacando. Es decir, hay una transformación o rompiendo patrones en la ciencia. Vamos rompiendo patrones también en esta de las formas cómo vamos a dirigir, cómo los equipos con la inteligencia artificial, digo, y también vamos rompiendo cosas con la incorporación de nuevas herramientas en las empresas que no son tan visibles, pero sí aportan la diferencia, como por ejemplo la astrología aplicada a empresas. ¿Cómo sería eso? Sí, Como, la yo verdad soy que empresaria, ¿cómo? Una de las cosas que trabajamos con la astrología es la comunicación. En nuestra carta natal hay un planeta, hay muchas cosas en muchos lugares donde lo vemos, pero principalmente Mercurio, ¿sí? Que es un planeta que todos tenemos en nuestra carta natal, que es parte de nuestro sistema solar, representa la comunicación, nuestra manera de vincularnos, de comunicarnos, de pensar. Y entendiendo de alguna manera cómo en un equipo de trabajo cada uno se comunica, y que vos porque tenés Mercurio en Tauro me vas a hablar de una manera mucho más tajante, Sí. y yo porque tengo Mercurio en Piscis voy a sentir todo mucho más sensible y voy a conmoverme con lo que vos me digas, y tal vez me pongo a llorar porque siento que lo que vos me dijiste fue duro para mi manera de comprender la comunicación. Al entender esa dinámica y que todos nos comunicamos de maneras distintas, ayuda un montón a lo que Claro. es el equipo de trabajo. Es como salir un poco de esto de, me estás hablando, me lo estás diciendo a mí, ¿no? No, es mi manera de hablar, perdóname, ¿no? Y porque tengo Mercurio en Aries, grito y soy muy vehemente en una manera, y no es que estoy enojada con vos, es que no sé hablar de otra forma, ¿no? Entonces empezar a vincular, a conocer las distintas formas que tenemos de comunicarnos, principalmente dentro de los equipos, a través de juegos y de dinámicas que hacemos, mejora un montón. Sí, mejor un Pero hay mucha resistencia a incorporar la astrología todavía en las empresas. Bueno, yo creo que las empresas, en esto que decía Agustina, que tiene que ver con un proceso, ¿no? Que pasa, yo creo que las empresas que se animan, o por lo menos yo voy con el método LIA a las empresas y hago diagnóstico de rostro para mejorar la comunicación entre los sectores, o recursos humanos cuando tiene que tomar una persona más de acción o una persona más intelectual para finanzas. Y las constelaciones organizacionales también, que te van a mostrar mucho
porque eso es lo que está pasando, las empresas que se animan a trascender, es eso, es ver más allá de lo que, como hablábamos, qué me conviene, qué no, de correr por el dinero, sino que esté alineado con mis propios movimientos de ser feliz con lo que hago, digo, ¿no? En armonía, como hablábamos con vos, Agustina, un equilibrio, que me encantó lo que me dijiste, que es buscar un equilibrio. Y la empresa que aplica estas herramientas, no sería aplicar, sería como combinar o como Sí, abrirse a sumar, esa sería la claro. palabra. Realmente marca la diferencia. Sí. En esto que venimos hablando desde hoy de los cambios, cómo se vienen. Porque si no pasa, si vos te quedás con una forma vieja, pasa lo mismo que pasa cuando comentaste, por ejemplo, como antes con los patrones limitantes de cómo se llevaban las cosas. Me parece que ahí viene, y que nosotras nos juntamos para esto, para integrar diferentes miradas y integrar diferentes herramientas. Y en eso me voy, Agustina, a preguntarle, ¿cuándo notás vos que los líderes o los equipos de trabajo están haciendo un cambio? Cuando actúan de forma diferente, cuando hay conductas nuevas, distintas, cuando hay algo que está haciendo la persona que incluso a veces llama la atención. Y acá hay un cuidado a tener y entender que el sistema funciona de determinada manera porque fue así exitoso en el pasado. Exacto. Y por ende Exacto. le cuesta un montón, el sistema a las personas, ¿no? Pero Sí, el obvio. sistema le cuesta un montón transformarse. Entonces me ha sucedido en procesos de coaching corporativo, de trabajar con una líder, por ejemplo, en temas de comunicación. ¿Y qué pasaba? El sistema reforzaba Lo previo. justamente sí, lo previo. Seguro. Entonces, ¿qué nos pasaba en los encuentros? Ella iba probando conductas diferentes y el sistema le seguía respondiendo como en el pasado. Claro. Entonces tuvimos que hacer una pausa en ese proceso y decir, querido sistema, queridos líderes de esta líder, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo construimos con el equipo algo diferente? Porque a veces no es la persona, es la persona más el equipo más el sistema. Esa misma líder en otra organización tal vez se comunique de forma diferente, pero aprendió que de forma diferente en ese equipo no funcionaba. Entonces, Exacto. Queremos Nosotros que alguien tenemos cambie. un instituto, somos 50 médicos y 30 no médicos, pero cuando entra alguien nuevo, hay un proceso en que se le enseña cómo hacerlo viejo, esto que vos decís, lo que traíamos. Y si no lo hace, no lo entendió, no lo aprendió. Claro. O sea, es difícil plantear la migración, la transformación, porque eso fue redituable y eso funciona, y si funciona no lo cambies, tiene que aprender eso viejo. si funciona, no lo cambies, es una frase que ¿Vieron no que es una frase, si tenemos funciona no lo incorporada. cambies? No, chicos, o sea, no. No. Vamos por lo nuevo. Vamos con la incorporación de nuevos conocimientos. Vamos con la integración. Porque esto es lo que dije al principio. A ver si podemos lograr dejar de vernos por partes y vernos en una totalidad. Porque una de las cosas que yo veo es, ok, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que pasa mucho y lo he visto mucho en gente. Es decir, estoy con el teléfono, me duele la rodilla. Ah, ok. ¿Qué me dice la astrología de la rodilla? Tal cosa. ¿Qué me dice las constelaciones de la rodilla? Tal cosa. ¿Qué me dice la biodecodificación? ¿Y qué me dice el médico? Ahora, ahí yo tengo un tema que te quiero compartir, Meli, a ver qué te parece, y desde tu conocimiento acuario, y como psicóloga social también. Digo, a mí hace muchos años tuve un problema de salud, ¿sí? Se me inflaba el estómago y yo tomaba mucho café. Cuando te digo mucho café, era 6 cafés por día. Tenía 26 años, sentía que estaba en la cresta de la ola y el estómago... A full. Ahí va. Ahí. Y me iba bien porque estaba ahí. Claro. ¿Sí? En mi cabeza me iba bien. Cuestión, me hago ver el tema del estómago y en realidad era un tema de estrés. Parte de la receta fue, hacer gimnasia, cualquier actividad, más el café, soltalo. Ahora, a mí, Meli, me pasaba que el café, soltalo. A mí me dolía, pero me lo tomaba igual. Y yo sabía que me iba a doler. Y me costó muchísimo soltarlo. Entonces, y lo traigo porque como ser humano, yo digo que bueno sentirme bien,
¿Qué Sí, más quiero que obvio. sentirme bien? Sin embargo, en ese camino y en ese proceso, El café era un... yo tenía Un mi cerebro me lo activador. pedía. Entonces tuve que resistirme a mi cerebro pidiéndome el café y un tiempo lo corté. Después volví de otra manera. Ahora, ¿cómo lo ves vos? Sí, coincido plenamente, como que buscamos muletillas para sostener esa vida acelerada, y yo estoy en esa vida acelerada. Hoy casi no llego y todo. No, todo esto me pasa a mí. Y buscamos elementos que nos sostienen en eso porque eso está bien visto, es redituable, nos va muy bien, entonces mantengamos el café. De hecho, dupliquemos el café, como vamos por más, y por más de lo mismo, de lo viejo, de lo que por ahí no es tan saludable. Así E que- inclusive esas cosas también en relación a lo que sabemos que nos hace mal, ¿no? Sí. E igualmente lo seguimos consumiendo, porque también es un lugar seguro, ¿no? Obvio. Son lugares que nos dan seguridad, más allá, o por lo que te genere de activarte, o por el hecho de estar tomando y tener la tacita que te da seguridad, como puede ser un Calentito, cigarrillo o lo que sea. acompañada. Claro, qué sé yo. exacto. Bueno, ¿y qué Exacto. hacemos? Porque Cambiamos. cambiamos. Pero vamos al cambio, vamos a hablar del cambio. ¿Cómo hacemos el cambio? Entonces, la tacita de café, tal vez eran 7, tal vez como es un proceso, vamos por 4. Ujú. Sí, ¿O y no? hay- ¿Cómo lo harías vos? ¿Cómo lo hice? Eliminé hacías- el café de mi vista porque si yo lo veía, hay algo que se llaman triggers o disparadores, que es si yo tengo una tendencia a tomar mi cafecito a la mañana, a la tarde, y todo el tiempo, y lo veo, cuando yo lo veo, me es Como más una fácil. adicción, y sí. Bueno, lo Sí, mismo nos pasa mejor con no verlo. tipos de Claro. conversaciones y con formas de actuar, ¿no? Pero digo, en este caso el cafecito, mejor no verlo. Y es un hábito, en medicina hay cosas que las tenés que, es lo que se sabe o lo que se cree, sacar de golpe, un Claro. tiro. Suponete dejar de fumar. No dejas de fumar de a poquito, baja un poquito porque el fumador al otro día fuma el doble que el día previo. Sí, lo O recupera. sea, el fumador, el que está, el alcohólico, tiene que dejar 100%. Hay otras cosas que por ahí requieren un proceso. Por Ujú. ejemplo, si yo le digo a una persona que por su corazón, como está dilatado, puede comer sal cero, nada, pero la sal está en todo. No solo, eso es 15% de lo que comemos salado. El resto ya está salado, alguien lo saló o es salado en sí mismo. Si le digo sal cero desde hoy, la persona me dice, me escriben, doctora, imposible, yo prefiero morirme. O sea que hay cosas que requieren, al menos desde mi lado, ¿no? Un proceso y el otra. proceso, y hay otras que desgraciadamente tenemos que hacer una preparación para el cambio, y ahí va lo del cambio, llevarlo a contemplar y llevarlo a accionar de una, así, y cortarlo, porque si no es inmanejable. Por Lo que ejemplo, está- una adicción como el tabaco. Claro, Sí. claro. Lo que está claro es que en un equipo, en una persona, en una organización, solamente con decir ahora vamos a hacer esto, no, no claro. es suficiente. No. Pero a veces, yo digo, está claro que no. Sin embargo, en el accionar, yo a veces veo que los líderes se olvidan de esto, y los equipos también, y es como, bueno, vamos a hacer esto y punto. ¿Y cómo acompañamos Claro. que esto suceda? Ejemplo, ¿qué empujones o naches, como se llaman, desde la economía del comportamiento, generamos para que la persona, dentro de su posibilidad de elecciones, elija La que el queremos, nuevo la nueva. comportamiento? Después, queremos cambiar. Buenísimo. ¿Qué comportamientos, qué conductas me hablan? ¿Cómo celebramos estas conductas? Porque a nuestro cerebro le encanta el reconocimiento. Obvio. Obvio. ¿Sí? Entonces, creo que hay un proceso y creo que es entendernos como humanos en ese proceso. No somos una IA que aprieta botón y sale algo nuevo. Somos humanos. Sí, y mi pregunta es la siguiente. Cuando uno quiere cambiar o decide cambiar, ¿cuánto es real o cuánto es porque mi mente dice cambiar y cuándo es realmente un cambio de... Porque está entendido que, está bien, yo puedo tener muchas dudas, pero hay veces la vida te pone enfrente, como decir, tuve un infarto y no puedo fumar más, por ejemplo. Digo, hay una situación límite que decir, ahí sí lo hago o lo hago, pero no vayamos a eso, vamos a esto de decir, ¿cuánto digo yo? Bueno, sí, voy a cambiar, no voy a repetir las mismas
puesto de trabajo siempre con las mismas clases de jefe siempre, o no voy a ir por siempre el mismo emprendimiento, que sé que voy a terminar. ¿Cuánto es real de acá y cuánto es el cambio acá? ¿Qué dice la astróloga? A ver. Ya sé que hay que ir medio como... Sí. Pensando en los cambios, en este momento, por cómo están los planetas, hablando bien desde lo general, no lo particular, porque hay en astrología tenemos planetas que son Urano, Neptuno y Plutón, que se llaman planetas transpersonales, transgeneracionales, que son los que están más lejos del Sol y de la Tierra. Y de alguna manera generan movimientos colectivos, ¿sí? Y en este momento estos planetas, los tres están cambiando de signo y están pidiendo cambios y transformaciones profundas. Entonces, no va a haber manera, ¿no?, de no cambiar, ¿sí? Es como el cambio nos va a llevar puestos. Como decía al principio, el mundo cambió. Va a seguir cambiando cada vez más, lo sabemos por la guía, que eso nos lo está mostrando, pero en a niveles que ni siquiera imaginamos lo que va a ser el mundo dentro de, no estamos hablando Muy dentro rápido. de 30 años, dentro de 3, ¿no? Sí. Muy rápido. Entonces esto es, realmente nos va a llevar puestos, obviamente todo yo creo que está en nuestra mente, ¿sí? Todo está en nuestra mente. El ser conscientes de esas energías, ¿sí? El saber que desde lo astrológico inclusive esto va a ser arrollador directamente, bueno, tener ese conocimiento desde la mente nos puede ayudar porque el cambio si no nos va a llevar puestos. Ahora, por supuesto que no es que eso significa que todos tenemos que cambiar para el mismo lado, ¿no? Y no todos tenemos que ir a, vivir a full, a tope, corriendo. No, ese cambio nos puede llevar a ser conscientes de otras cosas y hacer un cambio diferente. Yo creo que primero... el cambio está, volviendo a tu pregunta, ¿no? Primero es más desde llevarlo a este Mercurio que representa nuestra mente para luego poder bajarlo al cuerpo, a nuestras emociones, todo está en nuestra cabeza, ¿no? Sí, cuando yo voy a las empresas con el método Lee, hay una resistencia, obviamente, Sí, claro que a sí. ver lo invisible, ¿no? Porque ver lo invisible te dice no solamente en la dinámica lo que de la persona o la empresa, sino, es decir, como en la proyección que yo tengo a futuro si voy a ir por acá, por acá o por acá. Uh-huh. Y hay una resistencia. La resistencia o el cambio, la gente se afloja. Bueno, el dueño más el CEO, cuando ve resultados. Uh-huh. Y buscan resultado inmediato. Claro, obvio. Y el resultado Obvio. inmediato, es lo que decías, Agustina, normalmente son pequeños resultados. Sí hay un impacto en lo que ves. Y yo siempre digo esto desde la cabeza. Pongo este ejemplo, ¿por qué? Cuando es cuando es desde acá o cuando es desde acá. Hay algo que el empresario ve en una constelación organizacional, la dinámica, y hay algo que ellos no tienen duda. O sea, pueden creer o no creer, pero dice, por ejemplo, el negocio es en Dubái. Y tal vez no estaba en esto ni pensado ni nada, pero no tienen duda. Hay una cosa con el ver para creer. Yo veo y creo y hago el cambio, ¿no? O sea, entonces, por eso hago esa pregunta. ¿Cuánto es? Si tengo que cambiar o, pasa un montón. Yo lo he visto en la comunicación y te tiene que pasar, Agustina, vos también, y vos también que tenés el instituto. Es como la comunicación en los equipos, la comunicación. Cuando se quita eso y se mejora la comunicación, hay, otra vez, un buen cambio. Yo creo que no hay empresa que no me haya dicho en algún momento necesitamos mejorar la Es comunicación. que es el tema, obvio que sí. Es el tema. Obvio que sí. Es el tema. Lo que pasa es que ahora con Urano entrando en Géminis, que es la Eso. comunicación, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Urano es un planeta que todo lo hace más rápido, ¿no? Genera como una velocidad y un ritmo y es disruptivo y todo es ya y es sorpresivo, entonces no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y Géminis, que es donde acaba de entrar, es justamente el signo que tiene que ver con la comunicación, los vínculos, la comunicación. Entonces,
es como, es incierto esto que vos hablabas hace un ratito, ¿no? La incertidumbre, que es lo que más angustia nos genera, y es lo que más está presente en este momento. Es totalmente incierto lo que se viene. Y No hay sabemos. algo ahí que creo que es muy importante en la comunicación, que son los silencios y los espacios de diálogo. Muchas veces, ante procesos de cambio, de transformación, los líderes abren o no espacios de comunicación con los equipos. ¿Por qué? Porque tal vez no saben todo. Y está bien, nadie sabe todo en el barco en el que estamos. Pero generar esos espacios de conversación en donde, mira, no sabemos todo, pero hablemos de esto, son fundamentales. Y nos olvidamos que el silencio también es una comunicación. Y ese silencio, el cerebro de todos los que forman parte de ese equipo, lo llena con información. El vacío al cerebro no le gusta, entonces lo empezamos a completar con información. El tema es que esa información no está verificada, ¿sí? No tenemos ni idea, signos de pregunta, y genera todo un contexto emocional que se contagia. Entonces de repente tenés un equipo con miedo cuando no era necesario que estén con miedo. ¿Y cuál es el problema? Porque por ahí el dueño de la empresa me dice, bueno, que se queden con la incertidumbre, ¿no? Y con el miedo. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Que las personas, en vez de estar preocupadas en dar lo mejor y producir, están preocupadas en qué va a pasar con su trabajo. Entonces ahí me parece que hay un espacio sano de abrir espacios de conversación que contribuyen al bienestar de la persona, pero también contribuyen a que trabajemos mejor y al producto final. Sí. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa en la comunicación? Porque viste que uno tiene la comunicación en tu instituto cardiovascular. Entonces, vos ves que son médicos y vos tenés una imagen de los médicos que son de una manera, que comunican de una manera, como el médico, o sea, lo que él me va a decir es así. ¿Hay temas de comunicación dentro también? ¿Cómo manejan la comunicación en un instituto entre ustedes los...? Es complejo, pasa como en cualquier otra empresa. Somos muchos y tenemos una agenda académica con ateneos semanales. En el ateneo semanal hay, además de la agenda médica, digamos, hay comunicación. Después tenemos reuniones de grupos de trabajo, porque hay áreas que son de imágenes o áreas que son de descenso de peso y metabolismo o áreas de diabetes y hipertensión. O sea que generamos grupos, espacios, pero pareciera que nada alcanza. Es como que siempre falta más espacios y más herramientas, me parece. Siempre estamos un poco cortos, como que falta, ahora yo quiero impulsar un programa, que lo quiero hacer diferente. Es un trabajo enorme, porque no es como decía recién, no es solo la idea. Tengo la idea, ya está, y va a ocurrir. No, es como que la idea requiere después un montón de empujar y de herramientas y de comunicaciones y de personas. Complejo, Ahí, mucho Meli, más que la idea per se. Algo que solemos usar cuando estamos en procesos de transformación también es encontrar quiénes son los sponsors de esa transformación. Sí. Para que, hay una persona que está encabezando, liderando la transformación y el cambio. Bueno, pero ¿quiénes van a ser los champions o los campeones que van a estar acompañándote en este nuevo programa? Sí. Porque si no es muy pesado, Sí. ¿no? Lo pones en cabeza de uno y no sale. O sea, es muy pesado para una persona. Sí. Sí, podríamos decir, podríamos decirles a ellos, según nuestras miradas, lo que llegué a una conclusión fácil, es decir, el cambio es inevitable. Sí. El cambio es inevitable. Podés extenderlo un poquito más o menos, pero es cambio. Y esto es, para vos que querés emprender, que tenés un proyecto, que tenés una empresa o que sos vos solamente, ¿no? Como un profesional. El cambio es inevitable, va a venir y demás. Lo que vemos es que el cambio es un proceso y que el cambio no lo tenés que hacer solo, que hay gente que acompaña. Sin duda. Sí. Y acompaña desde la ciencia, que está cambiando, de la inteligencia artificial, de los profesionales. Entonces, los cambios inevitables, busquen alguien que los acompañe en esto y que es un proceso de tiempo para lograr. Ahora, también es verdad que cuando yo me siento con vos y digo, realmente esto tiene que cambiar, tengan en cuenta, tienen que tener un objetivo, tienen que tener una necesidad. La necesidad es de cambio, pero me parece que tiene que haber un para qué.
Sí, no Sí. es solo el vamos a cambiar esto, Claro. sino para qué y cómo me interpela a mí y qué estamos construyendo a futuro, qué posibilidades se abren a futuro con este cambio. Porque hay un nivel de emocional y de entusiasmo que necesitas construir y generar de cara a que todos estemos trabajando para lo mismo, ¿no? Entonces me parece que no es solo el cambio, es el sentido y es qué estamos construyendo a futuro, qué nos permite a futuro. Claro, y es eso, ¿no? Como decir, ustedes que quieren tener un emprendimiento o demás, es eso. Sí, el cambio para qué, cuál es el sentido y hacia dónde vamos. Lo mismo Claro. pasa en la medicina. Sí. ¿O no? Sí, O sea, sí. tienen que haber, Exacto. siempre digo yo, como un proceso, pero uno tiene que tener una planificación, me parece, bajado a tierra. Es decir, Mariana, yo quiero mejorar la comunicación con la astrología, que aparte a todo el mundo le fascina la astrología, creen en los movimientos. Entonces, tal vez esto los jóvenes, los empresarios jóvenes, Estén más abiertos. están más abiertos, pero ojo que tal vez como los más grandes, los que vienen con las estructuras y estas cosas heredadas tan Fuertes, sí. fuertes, tengan una cierta resistencia hasta Que que el cambio se vean lo lleve puesto. si el cambio se lo lleve puesto. Creo que en ese camino, Oli, y para sumar, Para ir, sí, cerrando, cerrando. está bueno las herramientas de autoconocimiento, ¿no? Desde Sí. los distintos campos, desde Sí, entender sí. cómo estoy en mi salud, desde entender desde la astrología cómo los planetas están en mi carta como para poder después elegir, ¿no? Son tendencias, entiendo, Re, Marian, y con eso totalmente. elegimos. Entonces hay un montón de herramientas y a nivel, digamos, empresarial, los procesos de programas de líderes, programas de equipo, empiezan siempre, o muchas veces, vamos a decir, con instancias de autoconocimiento. Claro. De decir, ¿dónde estamos hoy? Entonces, bueno, cada uno puede elegir la herramienta con la que más se sienta cómodo, pero está bueno arrancar con herramientas de autoconocimiento. Pues si vamos a transformar, ¿desde dónde? Sí. Sí, claro. Me parece bien. Lo personal Totalmente. y lo empresarial. Digo, lo micro, mire, esto es muy japonés lo mío. Lo micro se ve en lo macro y lo macro se ve en lo micro. Por eso empecé diciendo, del método Lee, es como es adentro, es como es afuera y como es afuera es adentro. Esa es la regla Entonces- básica también en astrología. Claro, entonces digo, y en esto es decir, y lo voy a volver a repetir, lo voy a repetir muchas veces. O sea, miradas diferentes, la integración de miradas, trascendés. Ujú. Y tal vez una o dos miradas sí te hace avanzar, por supuesto. Totalmente. Pero diferentes miradas trascendés. Y a eso es a lo que vamos. A eso vamos. Y como para también cerrar, estos planetas que están ingresando en estos signos nos van a ir llevando a una cuestión mucho más de vincularnos e integrarnos desde un lugar más par, no en esas estructuras tan arcaicas y Más verticalistas, verticales. sino mucho más horizontales. Entonces, eso también está bueno, ¿no? Como abrirnos a otras miradas, porque creo que de esta salimos todos juntos de manera más pareja y no con solamente personas o imperios o estas estructuras más verticalistas que todavía hay, ¿no? Pero que yo creo que tienden a hacer de otra mutar, forma. a cambiar. Sí, a mutar. O sea, salimos juntos. Salimos Ah, juntos. sí. Totalmente, Salimos juntos. Totalmente. Sí, así que bueno, gracias. Vamos a seguir hablando de esto, nada más que el próximo miércoles está orientado a deportistas de alto rendimiento. Yo creo que todos somos deportistas de alto rendimiento, me lo dijo Lucas, nuestro kinesiólogo. Estoy de acuerdo. ¿eh? De la A vida. nivel Todos organizacional. somos claro. diferentes niveles, pero y así, el otro miércoles también vamos a hablar un poco más de líderes en concreto, y el último miércoles del mes, energía femenina y energía masculina y los cambios que se vienen y cuál es el equilibrio. Otra vez me lo dijo Agustina, ¿no? Está planteado desde un lugar energía femenina y energía masculina, lo que uno y otro. Pero ¿cuál sería el equilibrio de estas dos cosas? A eso vamos. Así que bueno, les mando un beso. Gracias. Escuchamos los comentarios y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias. Eso solo es en la vida. Que pa' qué tanto más necesito. Pero yo tengo un ardor que me quema en el pecho, que me
mucho más.